¿Por qué se están arrepintiendo algunas personas trans de haber realizado ese cambio? ¿Pueden las donaciones a streamers arruinar la economía de una familia? ¿Puede tu hijo ser un niño NAS? Descubre aquí los 4 rasgos que lo distinguen. Empezamos. Caja de tonterías número 46. Hola queridos oyentes, de nuevo tenemos un podcast a 3 y de nuevo tenemos con nosotros a Mastín. Hola, ¿qué tal Mastín? ¿Cómo estás? Buenas, Plastrap. Y también tenemos con nosotros a Lobo, que esta vez ha llegado a tiempo. Hola Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Plastrap, ¿cómo va? Pues bueno, vamos a ver si llenamos otra caja de tonterías con noticias curiosas y algunas no tan curiosas o no tan tontas. Susana, la primera trans arrepentida que reclama a la sanidad pública por haberla operado. Me arruinaron la vida. No sé si habéis oído algo de este tema. Sí que he oído. ¿Y qué os parece este caso? De hecho, parte de la noticia indica así. Ella no era un chico en un cuerpo de chica, como le habían dicho cuando solo tenía 15 años. A día de hoy hemos dado un vuelco en el tema de algunos tipos de leyes y uno de ellos es la ley trans. ¿Qué opináis que a día de hoy un joven de esta edad pueda decidir si quiere o no hacer el cambio? Y luego, bueno, como tenemos esta noticia aquí, que se puede arrepentir. ¿Qué opináis? ¿Lobo? Una aberración, simple y llanamente. Ya después, a lo largo de la entrevista, pues ya iré exponiendo mis motivos. Pero de entrada diré una aberración. Hombre, eso me parece un poquito fuerte, pero ya veremos tus motivos. Mastín, ¿qué opinas? Primero de todo, fallaron los protocolos y habría que valorar al psicólogo o psiquiatra que trató a esta persona si realmente se merece tener ese título, porque si esta persona tenía cuestiones del espectro autista y su profesional médico no lo vio, es para darle un buen tirón de orejas. Como poco. Curiosamente, hay otra noticia similar de una chica, Amelia, joven trans arrepentida, o acatas lo que se te dice o eres el enemigo del colectivo. Lo menciono porque la noticia que estamos comentando ahora, queridos oyentes, ha sido de las más oídas en las últimas semanas, pero sin embargo hay casos similares. Por eso os comentaba, ahora con la nueva ley trans, al parecer ya puede decidir el menor lo que quiere o no quiere hacer, lo que quiere o no quiere ser. ¿Creéis que para que no ocurran más casos de estos el día de mañana, todo esto se tendría que tener o llevarlo, digamos, con pinzas, o sea, realizar algún tipo de test? ¿Qué opináis? Personalmente opino que, primero de todo, debería dejarse en profesionales cualificados, asegurarse de que el profesional está realmente cualificado y, lo más importante de todo, que este profesional no se vea influenciado ni por la política, ni por la ideología, ni por ningún otro aspecto que pueda influenciar un diagnóstico médico. Y eso es algo que, de hecho, igual no se ha comentado en España, pero sí leí la noticia, que es de lo que se quejaban psicólogos y psiquiatras en Reino Unido, que les llegó una avalancha de gente que decía ser trans y el gobierno les, entre comillas, obligaba a tratarlos como si fueran personas trans, cuando en realidad no lo eran. Y claro, después pasa lo que pasa. ¿Crees que es posible que sea como una moda, por decirlo de alguna manera? Ya la gente, pues, ser trans. Queridos oyentes, no estoy con esto haciendo un chiste referente al colectivo trans, sino me refiero que durante los tiempos hemos tenido modas, ¿no? La moda del baile, la moda de la comida, la moda de X, y ahora mismo, pues, que haya mucha gente que toma esto como una moda y decida eso. Me voy a cambiar de sexo porque sí. Sí, yo lo veo así. Pero no una moda que surge de forma relativamente normal. Que sé, por ejemplo, escuchas una canción en la radio y esa canción se pone de moda. Creo que es una moda que se ha impuesto desde las instituciones a base de charlas en colegios y demás. Charlas, en teoría, sobre educación sexual que hablan de todo menos de educación sexual, como comentamos en el anterior podcast. ¿Crees que están confundiendo a los pequeños seres humanos, ni niñas ni niños, a los pequeños seres humanos? No lo estoy creyendo, sino estoy convencido de ello. Y creo que lo hacen adrede, porque lo que buscan no es
en cierto, entre comillas, darle una libertad para que pueda decir si es hombre o mujer, buscan confundirles para obtener una masa de votantes. Al fin y al cabo, al político solo le importa el voto. Y a los colectivos, todas las organizaciones de colectivos de este tipo, tampoco les interesan realmente los problemas de los trans, les interesa el dinero que el Estado les va a dar. Por tanto, a unos y a otros les interesa crear esta masa de votantes porque saben que ahí va a sacar muchísimo dinero. Ahora, por ejemplo, lo que comentaba la segunda chica, que no se habla, le han arruinado la vida. Bueno, a esta y a Susana. Vamos a ver cuánto tiempo tardan los colectivos en criminalizarlas, en llamarlas transfobas por quejarse de que el Estado les ha arruinado la vida. Porque al fin y al cabo esto es un problema creado por el propio Estado. Una cosa que has comentado y me ha parecido muy interesante es el tema del dinero. Y es que estaba pensando que esta gente, si ahora hacen un cambio de este tipo, si el día de mañana se pudiera revertir, que no lo sé, queridos oyentes, pero imaginemos que se puede revertir, estoy seguro de que el proceso será muy costoso. Bueno, de momento ya han dicho los especialistas que una vez hecho no se puede revertir, ya es irreversible. De cara al futuro, has comentado que ha habido un aluvión en Inglaterra de gente que antes era A y ahora quería ser B o a la inversa, ¿correcto? Exacto, y esto es algo que los propios psicólogos de aquí de España están empezando a acusar también. Por eso mencionaba que el concepto de gente que de buenas a primeras llega como una oleada, si esto el día de mañana se pudiera revertir, también es un gran gasto. Un proceso X, obviamente, pero a la vez seguro que te tienes que gastar dinero en otro proceso. Por eso lo mencionaba. Mastín, ¿qué opinas? Bueno, es un poco complicado, pero para empezar, protocolo no existe. Es decir, cualquier persona, ahora mismo con la ley que tenemos, puede cambiarse de sexo. Es decir, en el registro civil ya te puedes cambiar de sexo como te apetezca. Creo que han puesto un límite de 3 veces, que la tercera tienes que ir con un informe médico y no sé qué. Pero hablando del tema médico, es decir, el cambio de sexo operado realmente, lo veo un poco complicado. Ya no solo por casos como estos, que no sabes si especificar que parece una moda o si se están realizando sin los controles necesarios lo que realmente necesita ese paciente. No lo sé, es un tema muy, muy complicado y es que leyendo la noticia, cito textualmente, pese a no recibir acompañamiento psicológico durante su cambio de sexo. Es decir, durante el cambio de sexo de esta persona, no tuvo en ningún momento acompañamiento. Sí es cierto que ahí hay un gran vacío, está claro, pero también has mencionado antes, en principio no hay unos protocolos establecidos. Cambios se han hecho no de la noche a la mañana, pero me refiero que hace 6 meses, por poner un ejemplo, la ley no estaba así y ahora sí, ¿correcto? Entonces, no ha pasado a lo mejor el tiempo prudente o correspondiente para que se puedan ya crear un tipo de protocolos de este caso. Porque, a ver, estamos comentando estas dos noticias, pero está claro que estas personas, tanto Susana como Amelia, no se han hecho el cambio hace 2 días. No, esto lleva tiempo. De hecho, en la noticia creo que se especifica que este cambio se realizó cuando Feijóo seguía siendo presidente de la Comunidad de Galicia. Hace un tiempo ya. Hace un tiempo. Yo creo que se están aprobando leyes sin tener en cuenta la opinión de profesionales de psicología, psiquiatría. Como faltan protocolos, lógicamente todo esto traerá cola. ¿Qué os parecería si Susana decidiera denunciar a la sanidad pública? A mí me parece perfecto. ¿Mastín? Perfecto. Es decir, yo creo que tendría que hacerlo. Es decir, ha sido la propia sanidad pública la que por no tener un protocolo o unos profesionales bien formados en este tema, ha sido la causante de que ahora esta persona se arrepienta de su cambio. Y al no ser un cambio reversible, adelante con la denuncia. Sí, sí. Bueno, son cambios que, como bien comentaba antes, yo creo que se tienen que pensar muy bien y que deberían de
hacerse varias pruebas, varios test, varias conversaciones, psicólogos, psiquiatras, con todo lo que quieras hasta realmente tenerlo claro, porque si no, tenemos estos casos. Si me permites, ya no es solo que tenga que hacerse test y pruebas y demás con psicólogos y psiquiatras y demás profesionales de la salud mental. Es que debería irse más allá e permitir a los científicos investigar por qué se produce esto. Es decir, hay casos de disforia de género. Es algo que sucede, muy escasamente, pero sucede. Pero no se investiga. Y parece que no se investiga porque molesta que se pueda investigar esto. Parece que molesta a los lobbies, parece que molesta a los políticos. Y la simple idea de proponer investigar qué pasa exactamente en el cerebro de una persona que sufre disforia de género no quiere investigarse. Lobo, no da dinero. Exactamente. Pero tampoco ayuda al paciente. Y ese es el principal problema. Ya que nos gusta tanto la ciencia, ya que dicen querer ayudar tanto a la gente, deberían molestarse en realmente buscar el problema dónde está. Porque al final esto tiran por la vía fácil, que es te sientes hombre, te sientes mujer, te sometes a la cirugía. No le comentan a la gente, a los posibles candidatos a cambio de sexo. A los pacientes te refieres. Exactamente, a los pacientes, no se les comenta que alrededor del 50% de las personas trans que se someten a cirugía de cambio de sexo, al final se acaban suicidando porque el problema no se arregla. Y todo esto no ha hecho más que politizarse. No se busca una solución real, se busca politizar un problema, ampliarlo para obtener una masa mayor de votantes y ya después, cuando se haya encontrado el percal, apáñatelas por tu cuenta. Y si te acabas pegando un tiro colgándote de una soga, pues mala suerte. En parte es una persona que ya molesta menos. No creo que después de la supergripe que hemos pasado hace poco se hayan puesto todos a investigar como locos. Sí puede volver a pasar. Pero bueno, por otra parte es lo que te decía antes, no da dinero. Y al no dar dinero, no interesa. Y hablando de dinero, que esto sí que da dinero. A ver qué opináis. Menores que regalan dinero a Ibai o el fenómeno de la solidaridad en consumo de contenidos. Es decir, supongo que sabéis lo que es un streamer. Queridos oyentes, quien no lo sepa, os dejo aquí arriba la tarjetita con una entrevista a un streamer que está subiendo como la espuma, Diego Ondor. Mastín, ¿sabes lo que es un streamer? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué opináis? Que la gente, y en este caso muchos de estos streamers, tienen a seguidores menores. ¿Qué opináis? ¿Que se les puedan coger y dar donaciones? Técnicamente, un menor no debería poder manejar dinero a su antojo del modo que lo hacen. De técnicamente a la realidad. Como siempre, enormes vacíos legales, un exceso de libertad a una persona que no ha madurado lo suficiente y después nos encontraremos los problemas. Mastín, ¿qué opinas? Opino de forma muy similar al Lobo. Es decir, por ejemplo, tú no trabajas, no deberías donar. Entre otras cosas porque, leyendo la noticia, cito, normalmente les digo a mis padres, oye, ¿puedo donar? Y los padres le dan la tarjeta de crédito. Me recuerda un poco a los casos que ha habido con, por ejemplo, el Fortnite, de menores que se han gastado barbaridades a base de microcréditos y demás que pagan, igual que con los streamers, y se han llegado a gastar 3.000, 4.000 euros en donaciones o suscripciones. Digo porque es un tema bastante curioso, porque claro, esto se hace en Internet. Es decir, yo no veo a la gente en un programa de la televisión, pues le dono a no sé quién, pues le dono tanto a no sé cuánto, ¿sabes? Sin embargo, esto por Internet se puede hacer y ya no es cuestión de si es correcto o no, ya que el streamer está haciendo su trabajo y si alguien le quiere donar, pues él dirá, pues bien recibido es. Pero claro, no sabes de dónde te donan y como bien dices tú, esto puede llegar a crear agujeros en la economía familiar. Sí, aquí el problema, no sé, la responsabilidad realmente. Bueno, no sé hasta qué punto se puede responsabilizar al streamer, porque ya lo siguiente que sería que el streamer antes de aceptar una donación le pregunta a ver qué edad tienes y de dónde sacas el dinero. Te puede mentir. El chaval te puede decir, no, yo tengo 21 y trabajo de, yo qué sé, cualquier cosa y te lo pago yo, cuando realmente está pagando el padre. La responsabilidad es del padre o de los padres, porque al fin y al cabo son ellos quienes les proporcionan los datos bancarios para poder hacer esas donaciones o microtransacciones en videojuegos. Si el niño quiere o el menor quiere hacer una transacción, el padre no debería darle la tarjeta. Debería ser el padre quien hiciera esa transacción, sin proporcionarle los datos al niño. Vale, pero
¿sois conscientes a día de hoy que hay muchísima gente que conoce el concepto de Internet, pero el submundo que se mueve bajo Internet, y no estamos hablando de la Deep Web ni nada de esto, queridos oyentes, estamos hablando de todo lo que se está moviendo en Internet referente a los streamers, es una nueva profesión, de todo el dinero que mueve eso, porque un streamer no solamente es un streamer que está delante del ordenador jugando lo que sea, sino que hay una edición, hay un tal, hay un no sé qué, o sea, hay mucho trabajo y muchas horas. Y todo esto la mayoría de gente no lo sabe. Y tampoco creo que sepa cuando le dices, no, papá, que voy a hacer una donación a Ibai. ¿Y quién es Ibai? Pues nada, uno que veo en la tele. PayPal, se podrán hacer donaciones de diferentes tipos. Y como ya te digo, si el niño tiene unos datos bancarios o una cuenta corriente propia desde la que poder sacar dinero él, de su dinero, quien le proporciona la información bancaria es el padre. Y por tanto es el padre el que tiene que responsabilizarse antes de aceptar que el crío haga cualquier donación, asegurarse de que está haciendo exactamente. Porque después pasa lo que pasa, que es lo que hemos dicho antes, un agujero brutal en la economía familiar. El niño se ha gastado 3.000 pavos en donaciones a streamer u otro o en microtransacciones y después llega un problema, como por ejemplo el padre o la madre o ambos se quedan sin trabajo y 3.000 euros, por ejemplo, o 6.000 o lo que sea, que tú necesitas para comer y el niño se los ha gastado, pero se los ha gastado porque tú como padre no has sido responsable y le has dado carta blanca al niño para utilizar tu dinero como le saliera de las pelotas. Y sí, porque has mencionado la palabra microtransacciones, pero no es verdad, o no sé si os ha pasado alguna vez, que por ejemplo yo compro algo con 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros con mi tarjeta, la pongo, la acerco ahí al aparatito, pip, 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 y ya está. Y ni siquiera recibo un mensaje de si han gastado 3,5 euros. ¿Esto os suena que pase en alguna tarjeta o en algún banco? En mi caso, no. En mi caso, yo acerco la tarjeta y enseguida sale el ticket. Vale. Es en digital, pero un ticket me llega. Y me dice, te has gastado tanto. Yo, pues vale. Mastín, ¿te suena el tema del límite de las tarjetas de crédito o de débito? Es decir, que a lo mejor por 5 euros o 6 euros o 7 euros no tienes que poner ni un PIN ni nada, sino directamente te lo cobra y no te manda un mensaje, porque si haces compras muy pequeñas, cada 2x3, pues a lo mejor estarías recibiendo mensajes y el usuario dice, pues mira, si es menos de 5 euros no pasa nada. Me suena y de hecho no estoy de acuerdo que no te salga ni el aviso. Es decir, ya no solo por este tema y demás. Es decir, tú cada compra que hicieras, por lo menos como titular de la tarjeta de crédito o de débito, te debería salir ese aviso. Porque es la primera señal que tienes de darte cuenta si te han clonado la tarjeta. Sí, pero no sería la primera vez que a alguien cogen, le roba la tarjeta, hacen un montón de microcréditos o compran muchas cosas de poco valor y como no salta la alerta, porque esto ha pasado aquí en España. No hace mucho tiempo, seguro que hay algún caso de estos reciente. Entonces, no es una locura pensar que muchos niños hagan donaciones de esta manera a los streamers y los padres no se enteran. Sí, y de hecho no descartaría que fuese así. Por eso digo que, a ver, aquí hay 3 responsables, o yo responsabilizaría a 3 partes. Primero, las plataformas. Sé que me van a matar por decir esto, pero me sabe mal. Es decir, por un lado, las plataformas deberían poner algún tipo de control, porque realmente es un negocio, que nadie menor o que no tenga una cuenta bancaria pudiese hacer transacciones o microtransacciones. Te acabas de cargar Twitch. Continúa, Mastín. Segundo, los propios padres. Es decir, tú eres responsable tanto de tu hijo como de tu economía. Es decir, tú como padre o tutor legal estás obligado a llevar un control de todo esto. Si tú pasas del tema, le das la tarjeta y el menor se lo va gastando y tú no lo ves, malo. Y tercero, los bancos. Es decir, los bancos, a la hora de que detecte varias microtransacciones, deberían informar al titular de la tarjeta. Porque realmente no sabes si es que estás haciendo donaciones tal
o si son microtransacciones que se están realizando por clonar la tarjeta. Así que la opción de, por ejemplo, Twitch y otras plataformas, controlarlo realmente es muy complicado, pero el banco lo tiene muy fácil. Cada vez que hagas una microtransacción te llega una alerta. No importa igual que metas el PIN, pero al titular le debería llegar una alerta de se ha realizado X pago en esta plataforma desde esta dirección IP ubicada en España, Madrid, tal y cual. Eso el banco sí que lo puede hacer. Y es darle un botón a la configuración. Y el padre que pueda autorizar esa donación o no, porque luego vienen problemas de hecho hoy lo he comentado con compañeros del trabajo, que a un ex trabajador le llegaron a cobrar más de 4.000 euros en Fortnite, en skins de Fortnite. Es decir, el padre, al darle la tarjeta al hijo, perdió completamente el control. Y eso creo que no es admisible. Bueno, en estos tiempos que corren, como todo está muy digitalizado y tal, es lo que os comentaba antes. Ya no es cuestión de que gente que tiene hijos jóvenes, críos de 13, 14, que ya ven Twitch y todo esto, si sus padres son mayores, no, como bien os comentaba antes, ese es el submundo que no conocen. No tiene tanto que ver con la digitalización como el hecho de que los padres, con tal de que el hijo se esté callado, le dan acceso a todo lo que quiera. Permisividad total y absoluta falta de responsabilidad. Porque si al menos el hijo se responsabilizara de lo que hace, o cuando la caga le dije, pues ahora te pones a currar y recuperas todo lo que has perdido, igual se lo pensaría 2 veces, pero no, se responsabiliza el padre y tiene que comerse el marrón el padre o la familia entera. Y el niño, pues, se llevará ¿qué? Una pequeña bronca, una reprimenda y ya está. Querido Lobo, estás hablando que el ex trabajador que comentaba Mastín ponga a su hijo a trabajar para pagar la deuda de 4.000 euros en Fortnite. ¿Sabes que si pasa eso, el padre ya no trabajará durante bastante tiempo porque a lo mejor se va a prisión por esclavizar a su hijo, ¿no? Bueno, detalles, minucias. A ver, quien más que menos sabe que antes los críos pues repartían periódicos, tiempo A. Si se gastaban 4.000 euros en skins de esto que has mencionado tú, en algo virtual, a lo mejor un par de hostias, esas se las comía seguro. Esto sí, otra hostia que le caía y luego ya veríamos. Pero bueno, sí, los tiempos han cambiado para mejor. Por eso ahora los niños pueden destrozar economías a base de comprarse cosas. Lo que ha cambiado para mejor, ¿para quién? Para los niños. Martín. A ver, en este tema, creo que aquí la parte de educación, es decir, los colegios e institutos, también deberían jugar un papel importante, porque ya no solo es que tengas que educar al niño sobre nuevas tecnologías, es que también deberías advertir a los padres. Que muchos padres con este tema parece que se hacen los locos. Ah, no, mi hijo me cogió la tarjeta. No, perdona, la tarjeta es tuya. El responsable eres tú con lo que haces con tu dinero. Que por otro lado, si se sentara jurisprudencia, aunque fuese un menor de edad no imputable, eso te lo hace un mayor de edad y es un delito. Es decir, estás utilizando un fondo económico que no es tuyo. El tema de los padres, es decir, por un lado, hay que responsabilizar al menor. Te has gastado 4.000 pavos en microtransacciones y no vas a tener ninguna tal. Yo me sabe mal, pero ese niño, aunque tenga 13, 14 años, hay niños que con 14 años con permiso paterno se ponen a trabajar. Te pones a currar hasta que pagues la deuda que ha contraído tu padre o tu madre por en parte, por un lado, su irresponsabilidad y la tuya. Pero quien ha gastado ese dinero eres tú, que ese dinero no era tuyo. Bueno, ya tendríamos que ver, nos tendríamos que meter en tema de educación, valores y unas cuantas cosas más, que ya dejaremos para otra caja de tonterías. Pero, ¿y qué pasaría si tu hijo fuera altamente sensible? Es decir, la noticia dice así: los 4 rasgos que definen a los niños altamente sensibles que perciben el mundo de forma diferente. ¿Puedes leer cuáles son estos 4 rasgos, por favor?
Son personas que empatizan muchísimo con los demás, que se fijan mucho en las cosas y, por ejemplo, la noticia menciona que este chico, digamos que una de las cosas que se daban cuenta los padres es que se suelen agobiar con el ruido y las luces y olores fuertes, este tipo de personas. O sea, estos son varios rasgos que tú podrías detectar si tu hijo es o no una persona de alta sensibilidad. Vale. Lo que hace que estas personas, lógicamente, no es que vean el mundo de forma diferente, sino que sienten el mundo de forma diferente. O sea, las cosas hirientes les pueden afectar muchísimo más. Y si te digo que es algo lo de los olores y los ruidos fuertes, ¿a mí me han diagnosticado así? Pues me lo creo. Pues créetelo, porque sí. Me han diagnosticado como PAS. En este caso, queridos oyentes, que os indique nuestra persona PAS. ¿Qué significa PAS? Persona altamente sensible. Lo comento porque en la noticia, en ese rango se encuentran los niños de alta sensibilidad NAS. NAS para niños, PAS para adultos. ¿Y qué tipo de pruebas, o sea, mostrabas este tipo de rasgos y en algún momento has decidido pensar el por qué te pasa esto? Pues realmente no buscaba. O sea, yo era como era y sencillamente por temas ajenos a esto, pues acudí a un profesional de la salud mental, algo que recomiendo a todo el mundo. Más o menos como un mantenimiento se le hace al coche, pues lo mismo para la mente. No esperar a estar jodido. Y pues eso, a base de consultas con el profesional, acabo diciendo, me sabe mal o me sabe bien, o no sé. Tú, por lo que me has ido contando y demás, eres una persona altamente sensible. Por eso hay ciertas cosas que te han pasado y te han afectado tanto. ¿Conocías este rasgo? No es una patología, ¿no? No. A ver, también puede acabar siendo un poquito putada. Porque cosas que a la gente llamémosla normal, que es decir, le afecta lo que se considere ya dentro de un rango estándar, a una persona PAS le afecta muchísimo más. Y en consecuencia le cuesta más avanzar y más evolucionar. Porque le resulta, también depende, si es algo agradable, putísima madre, pero cuando es algo desagradable se vuelve todo más difícil y avanzar supone un esfuerzo mayor. Una cosa, Lobo, la cuestión es, ¿tú esto lo dices? ¿No? Si lo dices a alguien, ¿se lo tomarían a mal o no? Lo digo porque, claro, al no saber que tú eres una persona PAS, yo te puedo coger y soltar algún comentario, hacer una broma, comportarme de una manera A o B, porque noto que hay buenas vibraciones entre nosotros, pero no llego a saber si en algún momento estoy o demasiado arriba de alegría, por decirlo de alguna manera, o demasiado abajo. A ver, las cosas como son. Que seas PAS no significa que no seas capaz de pillar la ironía o captar los chistes. No me refería a eso. Me refería al concepto de, ya que es de alta sensibilidad, yo puedo coger y a lo mejor en algo es un tanto lúgubre y oscuro lo que estoy contando y sin darme cuenta para dar detalles empiezo a ser más escatológico y más literal, por decirlo de alguna manera. Y claro, no me paro a pensar que si hay una persona PAS cerca de mí, se puede llegar a sentir muy mal si realmente está empatizando con lo que yo estoy contando. Podría darse el caso. Ya te digo, lo sentimos de forma diferente, evolucionamos de forma, dependiendo del tipo de situación, más lenta o con mucho más esfuerzo, pero a medida que vas evolucionando, pues lo que antes igual te habría podido suponer un trauma, se puede decir que ya has puesto callo, como se dice vulgarmente, y ya pues ya se puede sobrellevar de otra manera. Duele menos, digamos. Te haces a que te duela menos. Exacto, nada consigues que te duela menos. Eso sí, el esfuerzo que tienes que hacer para alcanzar ese punto es muchísimo mayor. Casi te diría que tienen la desgracia de poder empatizar mucho cuando son cosas negativas y la alegría de poder empatizar mucho cuando son estímulos positivos. Pues sí, es así. Y si se mantiene un equilibrio entre los estímulos positivos y los negativos, se podría decir que consigue estabilizarse mentalmente. Incluso si tiene más estímulos positivos que negativos, pues consigues que sea una persona más alegre. Pero si tiene más estímulos negativos que positivos, puede acabar, creo yo, no lo sé, se tendría que comentar esto con un profesional de la salud mental, podría ser una persona más propensa a sufrir depresiones, ansiedad y otros cuadros de patologías mentales,
patologías psicológicas más que mentales, con mayor facilidad que una persona dentro o fuera, mejor dicho, del espectro PAS. Bueno, continuamos el humor que llevamos del podcast. 2 heridos de bala en un tiroteo en Forat de la Vergoña de Barcelona. Yo lo que os quería preguntar es, últimamente he visto varias noticias frente a las armas, gente con armas, tiroteos, disparos, peleas. ¿Qué opináis del tema de las armas en España? Definamos qué opinamos sobre el tema de las armas. ¿Opinión a favor de las armas o en contra de las armas? En esta maravillosa tierra en la cual vivimos. Depende, porque esto ni es blanco ni es negro. Es decir, con el tema de las armas nos olvidamos mucho del marco legal, si es ético o no es ético, por ejemplo, defenderse a uno mismo o a un tercero. Es decir, en España, bajo mi opinión, tenemos un problema y es que no está reconocida la legítima defensa. Es decir, si según la Carta de las Naciones Unidas lo más valioso es la vida humana, ¿no es también valioso el defender tu propia vida o la vida de terceros? Por lo tanto, ¿estarías a favor de las armas para la defensa de una persona en su casa? Es decir, en este caso sería que más o menos un 50% de la población tuviera armas. Sí y no. Es decir, lo que entiendo por lo que comentas sería, por ejemplo, como un Estados Unidos de segunda enmienda, todo el mundo puede ir armado. No estoy de acuerdo con ese marco legal. ¿Por qué? Porque puedes dar inconscientemente acceso a armas a gente que no está capacitada para portar y utilizar un arma. ¿Y para ti, quién estaría capacitado para portar y usar un arma en este país? ¿A quién le darías esa opción? Mira, yo creo que no pongo de ejemplo a Estados Unidos, ese ejemplo no me gusta nada, pero creo que hay 3 países dentro de la Unión Europea o cerca de la Unión Europea que lo están haciendo bien. Polonia, República Checa y Suiza. O sea, ¿crees que las armas pueden venir bien a un país? Es decir, las armas en sí no. Tener el marco legal y el acceso a armas puede ser beneficioso en algunas situaciones. Pero el marco legal es una cosa y el acceso a armas es otra. Exacto. Es decir, tienes que equilibrar con la ley y con profesionales ese acceso a las armas. Te expondré la pregunta de otra manera. Vale. Ahora, con la modificación que ha habido en las últimas leyes que ha pasado en España, como mencionábamos antes con Lobo, el hecho de politizar algo, ¿crees que sería positivo o no sacar una ley de armas en España? Politizar, no. Es decir, tú cuando politizas algo o creas un lobby sobre algo es cuando la cagas. Mi opinión. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Pero hay hechos que están contrastados. Es decir, por un lado, realmente conseguir un arma de fuego sin tener en cuenta las leyes de tu país es fácil, por desgracia. Solo necesitas un ordenador, una VPN y meterte en el mercado negro de la Deep Web. Tanto marco legal al final no sirve absolutamente de nada, porque quien quiere acceder a un arma de fuego para causar daño a terceras personas lo tiene muy fácil. El problema reside en la gente que quiere acceder a un arma de fuego de forma legal para protegerse. Aquí en España lo tiene prácticamente imposible. Entonces, lo que dice pretender el gobierno o el Estado de limitar el acceso a las armas de fuego para evitar tiroteos y demás, al final no sirve de nada. Porque como ya he dicho, el que quiere conseguir un arma de fuego para causar el caos, lo tiene muy fácil. No tiene que seguir ningún procedimiento. Le basta con tener dinero y los medios necesarios para obtenerla. Punto pelota. En realidad no hace falta tanto porque ya estamos mencionando en la noticia 2 heridos de bala en un tiroteo en el Forat de la Vergoña de Barcelona. Es decir, si nos paramos a pensar, yo recuerdo algún que otro tiroteo, algún que otro suceso con armas aquí en España. Como bien mencionas tú,
No hace falta más que internet o codearte con según qué personas y listo. El problema está, digámoslo de esta manera, los malos no van a tener armas, pero tú no. Por eso alguien te dirá, vale, pues ¿por qué yo no voy a tener un arma? Y me gustaría hacer un inciso. En España está reconocida una licencia de armas para la defensa personal, pero curiosamente no se la van a conceder nunca ni a una mujer que denuncie violencia de género. Yo conozco casos que solicitaron esa licencia de armas para defenderse porque estaban siendo acosados por radicales y no se la concedieron. ¿Y qué necesitas para que te concedan esta licencia? Certificado de aptitudes psicofísicas, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes sobre violencia de género y documentos que justifiquen la necesidad de la licencia. Es perfectamente válido para la policía y tribunales capturas de pantalla que demuestren que estás siendo amenazado o fotos de pintadas de te vamos a matar, te vamos a rajar, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que luego conoces la realidad sobre esta licencia y realmente esta licencia de armas tipo B, que cualquier persona en la página web de la Guardia Civil y lo puede ver, la realidad es muy distinta. Yo, de casos de gente que la tenga, solo conozco jueces, jugadores de la selección española y políticos. El ejemplo más claro y que más abiertamente ha hablado del tema, cierto político de que antes era del PP y ahora es de Vox. Pero hay muchos más casos. Es decir, realmente, si tiras del hilo sobre esta licencia, solo te la conceden si eres un fiscal, si eres un joyero de renombre, si eres un deportista conocido o si eres un político. Con lo cual, el ciudadano normal y corriente, que no puede incluso pagarse una escolta, no tiene acceso a esta licencia de armas. Con lo cual, el artículo, no recuerdo cuál es el artículo de la Constitución, pero sé que son los derechos fundamentales, lo de la igualdad ante la ley se va a poner al retrete, como muchas otras cosas, claro. Pero es que en algún momento habéis pensado que somos iguales ante la ley, ¿de verdad? Según la Constitución debería, pero ya ha quedado más que demostrado que no. Al final, por mucho que diga un papel que todos somos iguales ante la ley, los propios políticos se encargan de demostrarte que hay gente de primera, y ellos siempre se van a estar entre la gente de primera, y después la gente de segunda y de tercera, que lo que nos pase o nos deje de pasar, como se la pela bastante. Salvo cuando nos toca pagar. Cuando nos toca pagar impuestos, bien que les interesa que tú estés allí trinco. Pero cuando te tienen que pagar ellos a ti por una pensión, cuando antes te mueras mejor. Y de hecho, mira, ahora que mencionas el concepto de gastar o pagar. Queridos oyentes, durante la edición del vídeo he visto que esta noticia ha desaparecido de la red, pero obviamente no os iba a leer un titular el cual no había visto una noticia. Con lo cual, algo de intríngulis tiene esta noticia. Continuamos. Nuevo hito de Sánchez con la Guardia Civil. Así se parten literalmente las motos eléctricas que ha asignado al Seprona. La falta de medios en la Guardia Civil a mí no me extraña nada. O la utilización de medios no aptos para servicio. Es decir, de coches eléctricos que en medio de una persecución se quedan sin batería y se quedan tirados los policías, no sería la primera ni la última vez que lo escucho. Creo que en Reino Unido se han dado ya varios casos. De hecho, estaba pensando ahora que por muy fiables que parezca que son los coches y las motos eléctricas, en realidad es verdad que a lo mejor consumen más, no voy a decir que no, queridos oyentes, pero las motos y los coches que llevan los malos no son eléctricos. ¿Me entendéis a dónde voy? La competición no es equitativa. Y los coches y las motos que van a utilizar los políticos tampoco van a ser eléctricos. No vaya a ser que alguien les persiga para pegarles 2 tiros al lote en plata y se les jode la batería y se queden tirados a merced de los malos. Lo bonito de esta noticia, o parte de lo bonito de esta noticia, queridos oyentes, es la adquisición de las motos eléctricas se incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno con un coste de 2.189.000 euros.
y los guardias no llegan a entender cómo pueden estar ocurriendo lo que denuncian. Es decir, que las motos se parten por la mitad. Lo curioso de todo es, como decíamos hace un momento, que este dinero también sale de nuestras carteras y bolsillos. De todo ese dinero que sale de nuestros bolsillos, el 20% llega a destino. El 80% se reparte entre políticos, amigos y altos cargos. Se pierde en el camino. Como mencionabas antes, Mastín, ¿crees que los cuerpos de la ley de nuestro país tienen carencias? Creo que hay carencias. Es decir, siguiendo con el de los vehículos, yo he visto vehículos de Guardia Civil que si fuese ese un vehículo particular, no pasaría la ITV. Es decir, la gente de la que supuestamente ponemos nuestra seguridad en sus manos no tienen los medios necesarios para garantizarlo. Coches que no pasan la ITV. Pero yo estaba pensando que las motos eléctricas que se le ha asignado al Seprona, el Seprona no es la gente o los agentes que se encargan del tema forestal y cosas así, ¿me equivoco? Protección del medio ambiente, exacto. De todo lo que se encarga es, sí, ok, medio ambiente, pero es que se encargan de la pesca furtiva, de la caza furtiva, de la contaminación de acuíferos, etcétera, etcétera. Es decir, si mañana se contamina un embalse, quienes van a investigar va a ser el Seprona. Y los que tienen que perseguir a los que han contaminado ese embalse, en colaboración con Policía Judicial, va a ser el Seprona. Pero disculpa que lo estás poniendo muy suave. Yo estaba pensando en unas personas que cogen, van a prenderle fuego al campo para luego recalificar o lo que sea, o porque se divierten, y luego la Guardia Civil que les sigue con sus motos eléctricas, en una de estas la moto se parte y hay fuego, ¿me entiendes? También. Y se han ido los malos encima. Es ahí lo que yo me estaba imaginando. Digo, tienes toda la razón, Mastín. Además de contaminar un agua, o de talar, o de caza furtiva, o de pesca furtiva. Bueno, de hecho, esos ejemplos han sido perfectos, porque tampoco podrían seguir a los malos si están cazando furtivamente o pescando furtivamente. El que se meta a cazar en un coto o incluso en una área protegida con un todoterreno potente, a la que esa moto se parta o se quede sin batería, en el campo no tienes una placa solar a la que te puedas enchufar y cargar esa moto en menos de una hora. Hay que llamar seguramente a un todoterreno de gasolina o diésel para que venga a buscarte, a remolcarte y que te lleve al cuartel a enchufar la puta moto. Exacto, es que ahí quería llegar yo. Es que en medio de la montaña no hay puntos de carga de baterías. En la montaña hay montaña y no puedes cargar una batería de moto. Ya, pero dale tiempo a algún pirómano y algún guardia civil del Seprona que no llegue a cazarlo y entonces te recalificarán ese terreno para ponerte placas solares. Y muchas otras cosas. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí el podcast A3 de esta semana. Espero que os haya gustado. ¿Os han parecido interesantes las noticias, Mastín? Sí, totalmente. Me parecen interesantes y creo que algunas de ellas darían para hacer un podcast entero solo tratando algunos temas concretos. Tranquilo, Mastín, que todo llegará. Espero, por supuesto, que nos apoyen los oyentes con un pulgar hacia arriba y que se suscriban. Lobo. Estoy de acuerdo con Mastín. Son temas muy interesantes y alguno, ya te digo, como él mismo ha dicho, da para dedicar un podcast entero solo a ese tema. Espero que os haya gustado, queridos oyentes. Si os ha gustado, como comentaba hace unos segundos, pulgar arriba, apoyaría mucho el canal y suscribiros, que si escucháis esto, seguro que el siguiente podcast es mucho mejor. Podéis escuchar a Plastrap en iVoox, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en alguno más. Hasta la próxima.